días, niños y niñas de tercero básico. Bienvenidos a la semana 3 del segundo semestre de la asignatura de Historia. Esta semana nuestros objetivos son caracterizar una ciudad griega y romana, y también va a ser identificar elementos de cambio en las ciudades. Vamos a partir la primera clase con Grecia. Acá tenemos un dibujo de la ciudad griega donde destacan tres lugares que son muy importantes. Acá en la parte alta está la Acrópolis, donde están los templos. Pero toda esta zona, que está en una zona elevada, se llama Acrópolis. Tenemos el Ágora, que es una zona donde está el terreno plano, ¿cierto? Una zona amplia, ya veremos para qué sirve. Y el teatro. Todo esto es una polis griega, es decir, una pequeña ciudad-estado. Ahí tenemos una embarcación, ¿cierto? Los sembradíos, las casas. Por aquí están los edificios importantes, aquí está el templo importante. Y por acá tenemos el tercer elemento que vamos a trabajar esta clase, que es el teatro griego. Sí, el teatro. Desde aquí proviene el teatro, aquel que tú conoces. Bueno, las tres partes importantes de la ciudad griega: Acrópolis, Ágora y teatro. La Acrópolis, si tú te fijas, está situada en una parte alta de la ciudad. Esta es una foto real, no es donde quedan solamente vestigios de lo que fue esta Acrópolis. La más importante fue la Acrópolis donde estaba el Partenón, este templo dedicado a Atenea. ¿Ya? Las acrópolis se hacían en la parte alta de las polis, de las ciudades, porque tenían una función defensiva para defenderse de ataques. En la antigüedad, constantemente las ciudades eran invadidas, por lo tanto tenían que tener cómo defenderse. Por eso hacían esta parte de la ciudad está en lo alto, porque eso te permite ver si tu enemigo se acerca. Y está en altura también para albergar los lugares de culto. Mientras más alto están, más cerca de el cielo, ¿cierto? Quiero mostrarles acá, en la anterior, estos muros son de protección. ¿Ya? Los muros ayudaban a detener las invasiones. El Ágora, acá está la Acrópolis, miren, observen, parte alta. Esta es la parte plana de la ciudad. Acá están las casas, ¿cierto? Cada polis tenía su ágora donde se vivían dos cosas importantes. Había una parte religiosa, se vivía también una parte social y también tenía una función económica. Les voy a explicar. Acá se reunían todo tipo de personas. Personas que se dedicaban a vender. Ven, ahí hay vasijas, ahí hay alimentos. Ahí están vendiendo cabras. Acá hay frutas. Ahí están los transportes que vimos el otro día, ¿cierto? Acá puede haber algún tipo de representación a lo mejor. Por eso está en altura. Recuerden también que se vendían esclavos. Ahí venden carne. Por acá tenemos gente conversando, probablemente de política, gente importante, ¿cierto? Pero acá podemos visualizar todos los elementos que ya hemos conversado: el vestuario, la comida, el transporte, los objetos que utilizaban para satisfacer sus necesidades, ¿ya? Pero este es el Ágora. ¿A qué se parece en la actualidad? Piensa un poco. Y el tercer elemento es el teatro.
El teatro está construido en un lugar montañoso, ¿ves? Pero como que lo aprovecharon la ladera del cerro para hacerlo como hundido. Aquí se hacían las representaciones. Esto tenía muy buena acústica. La gente que estaba acá podía escuchar al actor que estaba acá. Este teatro, por ejemplo, es el teatro de Dionisio, que es el más grande, y se empezó a construir en el siglo VI a.C., es decir, entre el año 500 y 600 a.C. Y podían albergar 15.000 a 17.000 personas. El Estadio Nacional, por ejemplo, tiene capacidad como para 50.000 o 60.000. Así que esto es un tercio más o menos de lo que es el Estadio Nacional. Muy grande. ¿Ya? ¿Qué temas hablaban acá? Temas contingentes, de la mitología, de los dioses. Habían personas encargadas de escribir las obras, de desarrollar las obras. La entrada no era económica, había que pagar. Se hacía teatro en época de fiesta. Los actores usaban máscaras. Seguramente te suena la máscara con una sonrisa y la otra máscara con una boquita así como triste. Eso representa los dos tipos de teatro que se hacían, tragedia y comedia. La tragedia era un personaje que estaba en contra del destino de los dioses y la comedia era gente común y corriente hablando de temas comunes, de política, pero de una manera más cómica. Una cosa parecida al stand-up comedy actualmente. ¿Ya? Los actores usaban máscaras, unas máscaras grandes, para que si estabas parado aquí, el que estaba muy lejos pudiera verte la máscara, y se ponían unos zapatos muy altos de madera, como zancos, como zapatos de estos con terraplén que tienen como la suela muy muy alta para verse más grande. Y la ropa no era muy importante, pero sí los colores. La ropa de color oscuro era para representar tristeza, la ropa de colores alegres era para representar a personas importantes y los colores comunes eran para la gente común y corriente. ¿Ya? El único objetivo que tenía el teatro era transmitir un impacto al espectador. ¿Ya? Hay obras de teatro griego que están vigentes hasta la actualidad. Cuando estés más grande vas a leer incluso sobre esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar en el libro, en las páginas 106 y 107, sobre Grecia y estos tres elementos que vimos hoy. Te los recuerdo: Acrópolis, Ágora y el teatro. Y la segunda clase nos vamos a dedicar a la ciudad romana, que tiene más elementos. Nos vemos en nuestra aula virtual.